Hola a todos y bienvenidos a la resolución del certamen número 1 de Física Newtoniana por Miguel Quintana. El primer ejercicio que tenemos presente es de que un estudiante de Ingeniería Civil Informática se encuentra en su departamento. Cuando escucha que alguien le grita desde fuera, se asoma a la ventana para ver de qué trata. Entre este se da cuenta que es una pelota lanzada verticalmente hacia arriba y que pasa por delante de él a una velocidad de 12 metros partido por segundo. Teniendo en cuenta que la ventana se encuentra a 10 metros del suelo, debemos resolver las siguientes preguntas. La altura del suelo que alcanza la pelota, cuánto tarda en llegar desde la altura de 10 metros, o sea, desde donde está la persona hasta el punto más alto, y cuál es la velocidad y aceleración medio segundo después de abandonar el suelo, y solamente en el caso de que si hay un hombre parado en el techo del edificio, a qué velocidad pasaría la pelota de él, teniendo en cuenta que el edificio mide 25 metros. Para poder resolver el primer ejercicio de la altura del suelo que alcanza la pelota, debemos encontrar los datos generales, que aquí los tenemos. La ventana está a 10 metros. La velocidad de la pelota cuando se acerca a la ventana es de 12 metros partido por segundo y la gravedad es de 9,8. También tenemos que el edificio es de 25 metros, pero este nos va a servir para resolver el ejercicio D. Entre las fórmulas que necesitamos es encontrar la velocidad inicial al cuadrado. Este se saca mediante la velocidad inicial cuando la persona se acercó inicialmente a la ventana, que era de 12 metros, y este es de 12 por 12 al cuadrado, más 2, que viene por defecto, por la gravedad por la altura. La gravedad ya sabemos que es 9,8 y la altura estaba a los 10 metros. Por ende, nos da un resultado de la raíz de 340. Si aplicamos la raíz hacia ambos lados, obtenemos que la velocidad inicial que nosotros necesitamos está a 18,44. Para poder ahora calcular la altura, debemos simplemente reemplazar el 18,44, que es la velocidad inicial, debemos elevarla al cuadrado, pero para simplificar las cosas lo acercamos a los 340. Por ende, este se divide entre 2, se multiplica por la gravedad y obtendríamos que la altura máxima, que era el que teníamos que buscar, o la altura que va a alcanzar la pelota, era de 17,35 metros. Para poder resolver el ejercicio C de las velocidades y las aceleraciones, tenemos que encontrar con la siguiente fórmula. Entre ellas, la velocidad inicial, que ya la obtuvimos en el ejercicio anterior, que era 18,4, por la gravedad y por el tiempo. La gravedad sabemos que es 9,8 y se multiplica por 0,5 porque era un medio segundo o medio segundo después de salir del suelo. Por ende, medio segundo es igual o equitativo a 0,5. Esto nos da como resultado que la velocidad total es de 13,54. Para ver ahora la aceleración, sabemos que esta corresponde a la diferenciación que hay entre velocidades y tiempos. Entre ellas solamente reemplazamos con lo que teníamos acá o pudimos obtener en ejercicios anteriores, como la velocidad final, que es de 13,54, ya la calculamos, menos la velocidad inicial, que era 18,44, que también calculamos, dividido entre medio segundo, que es el medio segundo final, menos 0. ¿Por qué con 0? Porque parte del reposo. Entonces parte cuando el segundo no ha empezado. Esto nos da un resultado de menos 0,98. Para poder responder el ejercicio D, tenemos en cuenta la siguiente fórmula, que es la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que ya la hemos resuelto, que es 18,44, que llevándolo al cuadrado lo aproximé a 340 para evitar errores. Entre ellas se le resta con 490, que sería el resultado de 2 por la gravedad por la altura negativo. Por ende, sabemos que la altura era de 25 metros. Recordemos que este es el ejercicio que tenemos que encontrar el sujeto que está a 25 metros de altura y ver si la pelota llega o no. Entonces, haciendo la diferencia obtenemos un número negativo, que es menos 150. Aplicando raíz en ambos lados, porque aquí tenemos un b a la cuadrado, vamos a obtener lo siguiente. V es igual a la raíz cuadrada de un número complejo, o sea, menos 150. Esto quiere decir dos cosas. Una, no se puede calcular simplemente, o también que a la pelota le faltó más fuerza, le faltó más distancia, más poder para poder llegar a la altura de 25 metros. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente.
Un maquinista de un tren de pasajeros lleva una velocidad de 30 metros por segundo, pero se encuentra que a 180 metros va otro tren que va en la misma vía, en el mismo sentido, pero a una velocidad menor de 9 metros por segundo. Lo que sucede es que el primer tren aplica los frenos haciendo una aceleración para disminuir de 1,2 metros por segundo cuadrado. En caso de que el siguiente tren se mantenga con la marcha en constante, entonces hay que buscar si se produce algún choque entre ellos. Y en caso de haber un choque, tendríamos que buscar dónde tendrá lugar. Para ello tenemos los siguientes datos, que también son datos generales, como el primero. El primer tren, la velocidad de 30 metros por segundo. El segundo tren es de 9 metros por segundo. La distancia que hay entre ambos trenes, entre A y el punto B, es de 180 metros. Y la aceleración que hay para disminuir la velocidad del primer tren es de 1,2 metros por segundo cuadrado. Y ya sabemos implícitamente que la segunda era de 0 porque mantiene su marcha a velocidad constante. Para ver la diferencia entre estas tenemos que sacar las posiciones que se encuentran cada tren respectivamente del otro. Para ello usamos la ecuación de la posición. Tenemos la posición inicial que en el primer caso, en el caso de A, lo mantuvimos como a 0 para poder darle a B 180, que es la distancia total entre ambos. La siguiente es la velocidad inicial por T. T no lo tenemos, pero sí tenemos la velocidad inicial, que en el primer caso es 30 y en el segundo caso es 9. Más un medio que va por defecto por aceleración. En este caso es menos 1,2. O sea, menos 1,2. ¿Por qué? Porque es una aceleración para disminuir la velocidad. Por ende, es negativa. Por t al cuadrado, que t al cuadrado no lo tenemos aún, pero lo vamos a calcular. Resolviendo en ambos lados, aquí tenemos que es 30, o sea, 0 más 30, se mantiene el 30, menos la multiplicación entre estos ambos dígitos que van a darse menos 0,6 t al cuadrado. Y en el segundo caso tenemos que la aceleración, como era 0 porque se mantenía constante, va a cancelar toda esta operación. Por eso mismo solamente quedaría 180 más 9. ¿Qué hay que realizar ahora? Hay que ver si chocan o no. Entonces para ello hay que igualar las ecuaciones. O sea, hay que llevar a cabo si son iguales o no y ver sus diferencias. Tenemos lo siguiente. 30t, o sea, llevamos a cabo lo que nos dio en la posición A y lo que nos dio en la posición B. Si se fijan, lo que está en la posición A y lo que está en la posición B. Ahora, para ejemplificar todo, llevamos a la ecuación cuadrática, o sea, lo llevamos todo hacia un lado, lo igualamos a 0. Para ordenar, simplemente llevamos a cabo que en la primera posición dejamos el dato que está cuadrático, la fórmula cuadrática. Y seguido por el que acompaña la x, que en este caso no hay x, pero tenemos un t, y la diferencia que sería el factor c, igualado a 0. Este se multiplica por menos 1 para poder tener el factor cuadrático como positivo y no negativo y así evitarnos problemas. Entre ellos nos quedaría como final 0,6 tiempo al cuadrado, que lo vamos a calcular, menos 21 tiempo más 180 metros, que sería el factor c igual a 0. Para poder resolver esta ecuación cuadrática utilizamos la famosa fórmula de la vaca. Entre ellas simplemente reemplazamos los factores para que en fin en un total nos dé menos 21 menos 3 dividido en 1,2. Aquí recordemos que hay que simplemente reemplazar lo que está en A, lo que acompaña a la x cuadrática, lo que está en C, lo que está en A por 4. Recordemos que simplemente es hacer eso. Por lo tanto que nos da 15t, que este t ya lo tenemos calculado, por ende podemos reemplazarlo en la fórmula general, que es la que tenemos acá. Por esta razón lo resolvemos de la siguiente manera. 30 por t, o sea 30 en tiempo, menos 0,6 por 15 en tiempo. Esto nos da como resultado que es 3,15 metros. Es decir, lamentablemente en esos metros o en esos metros que avanza el tren, van a interceptarse ambos trenes. Para continuar con el ejercicio tenemos el número 3. En este tenemos que simplemente analizar la figura que se nos expresa aquí de un movimiento de partícula y poder encontrar
todas las variables que podemos analizar en este gráfico. Por esa razón, aquí abajo le coloqué todo lo que nosotros podemos encontrar y lo que no podríamos, porque también hay una pillería. Entonces tenemos la trayectoria como primer lugar. Esto es un gráfico, recordemos, de posición y tiempo. Por ende, hay una trayectoria. Si se fijan, parte del punto cero o del punto de reposo y avanza una cierta cantidad y recorre. La trayectoria es simplemente el movimiento por donde pasa, si es que pasa, por ejemplo, por peajes, por calles, por obstáculos, y todo eso se toma en cuenta, como en un GPS. Y entonces esa sería la trayectoria, todo el camino recorrido que obtiene la partícula. Y también obtenemos el desplazamiento. El desplazamiento solamente es, o sea, simplemente es dónde se encuentra inicialmente y dónde llegó, hasta dónde llegó. O sea, en este gráfico simplemente termina acá. Entonces, ese sería el desplazamiento. Simplemente la distancia entre estos dos. Para también encontrar aceleraciones. ¿Por qué aceleraciones? Porque si nos damos cuenta, este es un gráfico disparejo. O sea, no mantiene constante en ningún momento, a excepción del final. Por eso podemos encontrar que hay aceleración para aumentar velocidades, para tener una posición y un tiempo distinto en cada posición, o sea, entre el punto A, el punto B, el punto C. Y aquí nos damos cuenta que existe una aceleración para disminuir. Ya nos damos cuenta que la curvatura cambia de su posición. Ahora empieza a disminuir. Entonces, es como si aquí el automóvil acelerara para aumentar su velocidad y de pronto empezara a acelerar para disminuir su velocidad. Pero nos encontramos aquí en un punto que es perfecto, que es el punto F, donde se mantiene este constante. Entre ellos sabemos que la velocidad en la aceleración entonces la encontramos entre A, que era positiva, y también negativa. ¿Por qué no podemos encontrar caída libre, que también la tengo marcada? Porque la caída libre es perfectamente vertical y que cae en descenso, como por una gravedad automáticamente, descenso de 9,8. Y eso no se encuentra. Entonces, para ese caso, no tendríamos caída libre en este ejercicio. O no está representado. ¿Hay constante? Sí, hay constante. Porque hablando de aceleraciones, entre todos los cambios que se produce, llega al punto F antes mencionado, donde el camino empieza a ser constante. O sea, mantiene posición en un tiempo determinado y se mantiene en una línea recta horizontal al punto del eje de las T, o sea, del tiempo. En el último ejercicio tenemos el 4, en donde tenemos que comentar cada observación o cada oración y poder saber si es correcta, incorrecta o falta la información. Por ejemplo, en el A tenemos que un objeto que recorre un círculo siempre en el mismo tiempo tiene una velocidad constante. Podemos ir resolviendo al mismo tiempo, donde la longitud es imperfecta cuando se habla de un círculo si lo calculamos en ámbitos de pi. Por ejemplo, si dividimos el círculo en pi veces, tenemos en cuenta de que va a partir por una velocidad y va a faltar una aceleración para poder completar el círculo, o si no, siempre va a tener un margen de error donde va a faltar para llegar a su trayecto final. Por lo tanto, la primera observación es falsa. La B y la C, donde habla de una rapidez en la primera derivada del vector posición y la aceleración, las uní para poder simplificar la respuesta. Debemos encontrar la derivada de x respecto al tiempo, por lo que la primera derivada del factor posición es de velocidad, porque la derivada de la posición por tiempo, donde encontramos que es velocidad, por ende, no es lo mismo que hablar de rapidez, ya que esta es una magnitud escalar y la otra es vectorial. Y la segunda derivada sí corresponde a hacer la aceleración. También se le llama como sobreaceleración. Por ende, la primera observación de B es falsa y la segunda observación de C es verdadera. En el otro caso, en el caso de D, que un objeto de masa 2m cae más rápido que uno de masa m, este es totalmente falso, porque en caída libre no importa la masa del objeto, ambas son afectadas de igual manera. Es como si lanzáramos en un edificio una sandía y un huevo. Ambas llegarían al punto cero, o sea, al punto del suelo, al mismo tiempo. En la siguiente observación tenemos que la velocidad promedio describe el movimiento en todo instante. Este no puede ser verdad, debido a que la velocidad media
es una relación entre posición y tiempo y este siempre se saca al final de ya todo. Por ende, no es como que vaya registrando la trayectoria o el desplazamiento de todo. Por esa razón es falsa la observación. Y en esto concluimos con el trabajo, el certamen, la revisión entre ellas, esperando que estas sean las respuestas más óptimas para realizarla.